mejor no repite, porque como va el cocido en la sopa no va a repetirnos, así que no os preocupéis, decir, va a ser muy fuerte el plato porque el ayu repite mucho y tal, no sé qué. No repite, no repite. Sopines de ayu que vamos a hacer de una forma un poco especial, porque vamos a utilizar también sidra asturiana, ¡ay, la nuestra! Con la etiquetina, con la etiquetina, que es muy importante, porque hoy, esta semanina, estamos disfrutando de alimentos del paraíso natural, entre ellos sidra, ahí estáis viendo sidra asturiana, chosco de tineo, que también vamos a utilizar, ahí tenéis, y luego hablaremos de él, y pan de escanda, con harina de escanda, espectacular, también, ahí lo tenéis, 3 alimentos asturianos 100% englobados en esa marca de calidad que hay Alimentos del Paraíso Natural. Bueno, vamos con los ingredientes, venga. No sé qué me decía Alicatina, dime. Ah, muy bien, vale, espera, voy a subir un poco el volumen porque, oye, no puedo, a Ali tengo que escucharla, esto no, a ver, ahora, Ali, ahora, qué bomba guapa tiene, de verdad. Ay, por Dios. Bueno, necesitamos abundante ajo, como una cabecina de ajo, ahí tenéis. Ajo laminado, y sopa de ajo, tiene que llevar ajo. Una hogacina de pan de escanda, importante que el pan sea al menos del día anterior o de 2 días antes. Este no es del día anterior, pero voy a explicaros un truco para que valga este pan. Pimentón de la Vera, importante también, dulce y un poco picante. Toc, te escuché, Toc, ven a contárnoslo aquí, ven aquí a contárnoslo, ven. Ven, porque ven aquí, hombre, ven. Oye, una cosa, Chosco cuando de estoy tineo, yo en la mesa hoy también te oigo hablar a ti, Así que no riñas a Toc. Bueno, que bien que mira cómo te defiende. Bien que chucu cuando estoy yo en la mesa. Así que sigue. Bueno, chosco de tineo increíble, que a mí me encanta. También un embutido espectacular asturiano con denominación de origen. Bueno, aquí tenemos caldín de pita, un caldín de pita que hice yo, riquísimo también. Huevinos de Taramundi, también dentro de esa marca de calidad de Alimentos del Paraíso. Aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta. El aceite de oliva enseguida también estará dentro de la marca de calidad de Asturias, de Alimentos del Paraíso. Estamos en ello. Aquí los olivos seguro que ya enseguida salen también. Bueno, ven acá a contarlo porque, a ver, ¿qué pasó? Pero si no dijo nada el problema. Bueno, ¿qué pasó? Cuéntalo tú, a ver. ¿De qué? Mucho lo defiendes ahora. Siempre lo defendí, ¿Y por de toda la qué? vida. ¿Y por qué? Vengo ya con él desde hace muchos años. Toquiño y muy mítico. Toquiño, yo también llevo muchos años y no tienes que lo aguante. No, a ti conozco te das menos. No digo yo a él. Ah, bueno, hijo, a ver, va más caer en gracia que sea gracioso, de toda la vida. Bueno, toda la vida fue así. A ver, sí, al menos, claro que sí. Escucha, Limari ha preparado una selección musical. Mira, yo te iba a un jarchi puesto y aquí tienes un calor en este plató. A ver, Cris, no puedo pasar frío porque estoy con. No, pero hace un calor, no hace calor aquí, hace un calor. Estoy hasta, te lo juro, hasta que me estoy mareando. Ay, qué buen tú tienes, de verdad. Oh, venga, hala. Que ya no sé lo que estaba ya no sé qué estaba diciendo. Venga, la música, que Ali hizo una selección musical. ¿Cómo era Ali? Series de los 80. Ay, series de los 80. Entonces vamos a arrancar. No había nacido yo todavía, pero bueno, voy a hacer un esfuerzo. Vamos a arrancar con una mítica, porque ayer no cogimos canción, no me lo recordasteis. ¿Cómo era? Ahora escucha la historia de mi vida, de cómo el destino cambió mi movida sin comerlo ni beberlo. Llegué a ser el chuleta de un barrio llamado Bel Air. Era así. ¿Cómo era de mítico? Al oeste en Filadelfia crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía. Jugaba al básquet sin casarme demasiado porque por las noches me sacaba graduado. ¿Y eso qué tan mala? Jugando al básquet con amigos, unos tipos del barrio me metieron en un libro. Y mi madre me decía una y otra vez: con tu tío y tu tía irás a Bel Air. Después de rogarla incluso la besé. Con esa voz, se dio media vuelta y me trató como un bebé. Ay, Will Smith, Will Smith, me encanta. Me gusta. Venga, se nota, Muy bien. La serie estaba muy bien, era de sí, risa. hombre, además. Tú que eras más de Urkel, ¿no? ¿Qué pasa? Urkel no era el nombre. Tenía su gracia. Pero también. Urkel no era el nombre de la serie. Cosas de casa. ¿Cosas de casa se llamaba? Pues sí, ¿no? Bill Cosby me encantaba también, que luego Bill Cosby. Uy, Bill Cosby hermana muy gorda, Sí, no, Bill Cosby me gustaba la serie, que era muy graciosa. ¿Es esta? Sí. ¿Esta es Urkel? Salitos ahí. Vamos a poneros la música y tenéis que adivinar la serie, ¿vale? Lo dice ahí. ¿Y cómo era lo que decía Urkel, que hacía así? ¿Pero qué decía? ¿He sido yo? He sido yo, eso. Bueno, qué recuerdos. Qué jóvenes éramos, Crispy. Yo no había nacido todavía, aquellos años. Ya, tú eres de la época del naranjito, ¿no? Sí.
Y tú de platanito. Bueno, No, yo nací en el 77. 77. ¿Se había tele? ¿Eh? Sí, y en color, guapín. ¿Ya en color ya? Sí. No. Sí. ¿Ya Telefunken para el Sí, color? ¿Telefunken para el color? ¿O Lavis? Deje que Phyllis le abra los ojos, ¿te acuerdas? Yo en mi casa era una Lavis grande, que tenía los 8 botones, 1, 2, 3, 8, y luego uno encender aquí, que al poco, yo desde que tengo uso de razón, tenéis que tener cuidado, porque tiene un palillo, porque al dar el botón, pero saltaba escucha, el botón. en el 82 pasaba eso, no me La cuadra, Lavis. no Sí, me hombre, cuadra. sí. Ya. Una Lavis grandísima Ya. en color, una tele buena, ¿eh? Mi abuelo decía, tengo una tele buena. dice mi Anda, abuelo. Gus, ¿qué dirás tú? Sois Bueno. todos más... No sé por qué, no lo reconocéis, la edad que tenéis. Y es maravilloso cumplir años, estar vivo. Que me está hablando ¿Qué vas a nuestra contar lo de jefa. las cestas? ¿Nuestra jefa? A ver, vamos a contar lo de las cestas. Bueno, ¿yo arranco la receta o qué? El super sorteo. Y una sopa más rápido, pero hay que hacer cosas, ¿eh? Bueno, pues nada, no lo contamos, Patri. Bueno, vamos a... ¿Quién manda, Patri o tú? No, Patri, venga. Claro. Tienes razón, Patri, ¿no? Oye, que tienes razón, Correcto, Patri. Venga, ahí va el vídeo. efectivamente. Venga, ¡ay, qué cuéntalo. cestas! Cuéntalo, Cristi, ¿cómo arrancas? Hoy, pedazo de cestas que vamos a sortear. Increíbles, 300 euros cada cestaza de esas que veis ahí. ¿Qué tiene que de hacer? alimentos del Paraíso Natural. Para concursar, muy sencillo, tenéis que entrar en www.babeltpa.com. Ahí os va a salir un formulario y poner los que os digo yo, lo que os voy a decir yo ahora. Tenéis que mandar un mensaje a quien queráis, un mensaje navideño, claro que está, guapo, ¿eh? Sí. Felicito les Navidades a Antonio de Tapia y a Manuela de Vegadeo, que están pegadín uno al otro. Y luego también tenéis que poner vuestro nombre, vuestro teléfono y el lugar desde el cual estáis mandando. ¿Y quién participa? Todo el mundo, que quiera. No, todo el mundo que salga su mensaje sobreimpresionado en el programa de Nochebuena especial, que se llama... Eso es nuevo, eso no lo sabía. Eso yo no lo sabía. Bueno, mira, marcho, ¿Cómo Patricia. ¿Cómo que Los mensajes que salgan en el programa especial de Nochebuena, que se llama Esta Nochebona, eso sí. Marisina, pícate en casa, son los que participan en el sorteo de las cestas. Bueno, vale. ¿Cómo que no lo sabías? Yo eso nunca lo había dicho, pero vale, muy bien. Porque O sea, no me solamente escuchas. participan aquellos que salgan allí marcados, claro, muy normal. Hombre, claro, los que rellenaron el cuestionario Claro. y salen sobreimpresionados entran en el sorteo. Eso es. Bueno, vosotros rellenáislo tantas veces como queráis. Es importante que lo rellenéis. www.babeltpa, entráis ahí y lo rellenáis y, bueno, y luego podéis ganar una de esas 5 cestas, ¿no? Sí. Están poniéndome que ponen muchos discursos ahí en la felicitación y que le limita los caracteres. Sí. Bueno, que a ver, les deja. tampoco Ponéis tienes que algo poner... breve, A ver, sí. un vademecum no tienes que poner. Ponéis cualquier cosina porque Eso, lleva a entrar en el sorteo. Tú puedes poner ahí para ti, para mí, para los dos. Ya Exacto. está, hombre, no os compliquéis la De mí vida. para ti por ser tú, como Eso, se ponía en ahí la está. carpeta. Importante, muy importante, el nombre, el teléfono, muy importante, y el lugar desde el cual estáis llamando. Correcto. Y nada, y el día de Nochebuena, en el programa especial de Marisina, pues sorteamos los 5 cestas. Muy bien. Valoráis en 300 euros cada cesta de Correcto. alimentos del Paraíso Natural. Quítalo Marca de ya, calidad Patri. con los mejores productos del Principado de Asturias, ¿eh? Venga, Bueno, vamos a hacer sopes de ajo. Voy a empezar ya porque que no empiezo. quiero aprender. Venga, entonces arrancamos. Lo primero. Aceitín de oliva aquí. Sí. Vamos a echar, ¿eh? Vale. Venga, aceite de oliva. Uy, hoy no tienes ni pitorru. No, quítalo porque es un buen chorro. Ya. Un buen chorro, aceite de oliva. Eso es importante. Luego, mirad. Os estaba comentando antes que el pan tiene que ser por lo menos con 2 días que te viejo el pan, que sea pan duro ya. Si el pan es del día, yo recomiendo lo que voy a hacer yo. Meter un golpecín en el horno al pan. Para secarlo un poco y que parezca que queda el pan como un poco más duro. Entonces va a coger mejor cuerpo en la sopa. Si tenéis el pan con 2 días, no hay problema. Este, como yo de hoy, y encima hay un pancín de escanda espectacular, vamos a hacer lo que os comentaba yo. Mirad, vamos a cortar. Pero perdón, que no te escuché. ¿Qué dijiste? ¿Que el pan tiene que ser pan duro o no? ¿Pan duro? Pan duro mejor. Claro. Vale. El pan tiene que ser pan duro, pero si el pan no es duro, que es del de día, hoy, sí. este es de hoy. Sí. Entonces yo el consejo que le doy a la gente, lo que yo suelo hacer es hornear un poco el pan, para secarlo un poco. Ah. Eso. ¿Te parece? Vale, pero ¿Cómo bueno, lo ves? sí, pero que ya más práctico que con el pan duro. Hombre, lo O mejor utilizar y el al pan, horno para claro. sacar el pan. Lo mejor es pan duro con 2 días. Eso. ¿Que no tenéis pan duro? Hacéis esto Y que voy a además hacer así yo. reutilizas. Eso, claro. Correcto. A pan duro, dente agudo. Pan de Boroña sabe que es Ay, díjome Úrsula un refrán, ahora no me acuerdo. Que estaba pan muy bien. magorento, el meu contento. Ay, qué guay. Eso. Igual No. pues el de pan de Boroña, dilo tú, que tú atreves. ¿Pan de Boroña sabe qué? Es coña. Sí. Pero si no pasa nada, es coña. Eso. Como de risa, ¿no? Eso. Eso siempre me lo decía mi abuela, me lo dice. Eso. Ah, Vale. pereza, ¿qué es pan? Quiero si me lo dan. Pues vete por el cuitelo. Pues no, señora, no lo quiero. Dice, buena receta en estas fechas. Alguno le va a dar la vida. Eso.
¿Entendiste, Jessy? Y a pereza, ¿quieres pan? Quiero si me lo dan. Pues vete por el cuchillo. Bueno, pues ahora no lo quiero, como tenía que ir por el cuchillo. Eso siempre me lo decían a mí cuando era niño, siempre. Abuelita, dame un vaso de agua. Vete a buscarlo tú, no tengo sed. Qué vagoneta. ¿Veis? Así, Ahí, en dadinos. Dice que seguro que vais a poner Dallas, Dinastía, Falcon Hombre, Crest, Verano hombre. Azul. Vamos a Hombre. poner otra, venga, a ver si la adivináis. Ahí Y el pan, nosotros, porque no la sabemos. ¡Hombre, Tito y Piraña! Tirará. Cómo me gustaba. Yo la vi poco. Madre mía, yo compulsivamente, ¿Sí? me encantaba. No, a mí no me... Sí. Yo es que lloré mucho cuando murió Chanquete y... No cuentes el final. Buah, espera. No hagas spoiler, como dicen No, pero yo ahora. tengo en la mente aquel disfrazado de robot, en el último capítulo que iba disfrazado de robot, todo cubierto No me acuerdo de de eso. papel de aluminio. Sí, hombre. Sí. ¿Quién era tu personaje preferido de No me Verano acuerdo Azul? ya, no me acuerdo de los nombres. Como que no te acuerdas, eran dos niñas que eran Pancho, Bea. Pancho. Bea, Pancho. Desi, luego estaba Eso. Tito y Piraña, Y Panchito. Pancho, Eso. Javi Pancho. y como Panchito. Quique, eso. Y la Quique era guapera, y ¿no? la rubia. La profesora. ¿Una profesora? No, la señora mayor. Sí, hombre. La profesora. Julia. No era de farmacia de guardia. Julia, eso, Julia. Julia. Mira, tengo un amigo mío que se llama Alejandro Vidal, No, yo la misma. que está trabajando en Mijas, ¿no? ¿En Mijas o Nerja? Mijas, No, era Nerja. Nerja, ahí. Y el otro día mandóme una foto del barco. ¿Sí? Sí, mandóme una foto del barco. ¿Cómo fue? El ¿Cómo barco era de eso? Chanquete Oh, esa parte. es fenomenal. No nos moverán. Ah, vale. Que yo fenomenal. Ay, señor. Es que yo vi lo poco. De barco de Chanquete no nos moverán la. Porque la, este la, 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 barco la. es toda su vida, no nos moverá. Pero el barco de Chanquete no se movía de verdad, ¿no? No estaba en el mar, estaba en un prau. Dice, ¿este pan qué es? ¿Con escanda o de escanda? Y pan hecho con harina de escanda, integral y normal. Ahí. Dice María, ¿qué recuerdos con lo del Príncipe de Bel-Air? Esa serie Sí. la veía yo de pequeña. Venga, voy a meterlo entonces al horno 5 minutinos, para que seque un poco y para que aquí Las un poco pan series duro. de antes eran mejores, ponen aquí, eran otra Adentro. cosa. Ahí. Bueno, eso está. Entonces ahora vamos con lo siguiente, Venga, vamos a ir con el ajo. Voy a bajar la temperatura, que está muy caliente. Ya importante que vaya a fuego suave y que esté sus 20 minutos, 25 minutos. Nos voy a bajar ponen un el poco. bombero, Voy a bajar un poquitín, porque voy a usar una cocotte de este de hierro fundido y coge mucho el calor. Entonces voy a esperar un poquitín que baje un poco de temperatura. María Garralón era la actriz, correcto. ¿Cómo? Era ¿María Julia, qué? Era Julia María Garralón. María Garralón, todo lo cogía. Garralón. Te contestaría si no estuviera en este horario. Bueno, venga. A ver, normalmente, le sopes de ajo o sopes castellanes, ¿qué es lo que se suele echar, María? ¿A ti que te gusten Pan, tanto? no, pero yo no sé hacerlas, para eso estoy Bueno, aquí. y aparte de yo pan- no iba a venir hoy, de hecho. Aparte de pan, No, ni idea. Huevo, aparte de huevo, embutido, ¿qué embutido? chosco, No. ¿Cuál suele llevar? chorizo. Algo más sencillo. Chorizo sí, hay gente que le echa chorizo, ¿eh? Sí, yo soy muy Chorizo choricera, y... ¿eh? Yo soy muy choricera. No lo dudo. Chorizo y... Jamón. Muy bien, chorizo y jamón. Bueno, pues nosotros vamos a sustituir el chorizo y el jamón por un embutido con indicación geográfica protegida, con un embutido maravilloso de los más antiguos del mundo que lleve el Chosco de Tineo, que también está en esa marca de calidad de alimentos del paraíso, que yo este año estuve yo en el Festival del Chosco de Tineo cocinando. ¿Dónde no estás tú? Si Bueno. No hay fiesta sin tarasca. Chosco de Tineo, con cabecero de lomo y con lengua. Dice, sí, María Julia salía en Verano Azul. Eso, embutido Pero- en el ciego de un guchu. Hacía de policía local. Ahí está, a mí me encanta el Chosco, verdad. Me encanta el Chosco de Tineo. Eso. Indicación geográfica protegida, Pero en Vamos farmacia a de guardia pelarlo, no pintaba, Ali. Pintaba ¿Cómo? romerales. Ahí, para afuera, Romerales. En Verano Azul sí que pintaba. Ahora para sí. adentro, Ay, Era la para adentro, pintora. Romerales. Sí. Madre, madre. Escucha, que hay gente que lo dice Muralla, todavía, Muralla, ¿eh? ¿acordamos de Muralla? ¿Qué es Muralla? La vaca. Madre. ¿Qué se llama? ¿Muralla la vaca de romerales? Madre, la vaca. Hubo una vaca que se hizo famosa en juzgado de guardia en farmacia de guardia, Sí, juzgado que de se guardia era llamaba otra. Muralla. ¿Ah, sí? Sí. Sí, María. ¿Tú no sabías? Y era una No, vaca y yo asturiana. lo veía. Pues era una vaca asturiana.
Era una vaca asturiana. Y llamábase Muralla. Estoy y se pensando en el Rubiucu de Farmacia de Guardia. ¿David? ¿No? No me acuerdo No tampoco. sale el nombre del actor ahora. Mirad el chosco, ¿eh? El chosco ye cabeceru de lomo de gochu y también lengua. ¿Veis? Hay lu solo de lomo y hay lo que viene sin cocer crudo. Estoy bien cocido y trae la lengua de gochu y el cabeceru de gochu. Embutido en el ciego de la tripa de un gochu también. ¿Eh? Ahí está, esto es todo gochu. Todo gochu. Todo gochu. Uy, increíble, ¿eh? Dice, Increíble. chicos, era para afuera, Romerales, no para adentro. Yo creo que era para afuera también, pero Dice bueno. Borja que era para dentro. Borja Evia dice que no, yo no voy a discutir. Él lo hacía para adentro y le decían, para afuera, Romerales. Yo no voy a discutir con Borja Evia porque Borja Evia ve mucho, es muy telefiléfilo. ¿Cómo llamaría telefiléfilo? Sí, eso. Eso, es Telesfórico. Es muy telesférico. Dice, el rubio era Guille María. ¡Ay, Guille! A ver, otra serie, Ali, ponnos otra. A ver En si el aciertan. Sporting tenemos un Guille Rosas, que juega muy bien al fútbol. Venga, otra. ¡Ay, qué rico! Yo esto es que tineo me maravilla. Este mucho de maravilla. ¡Oh, equipo A! ¡Equipo A! ¡Ay, sí! ¿Cuál te gustaba del equipo A? ¿Murdoch, Fénix, MA o Aníbal? M.A. Barraco, yo era Mordor. Mordor. Juana Obregón. ¡Ay! Juana Obregón. Es verdad que salió en un capítulo. Bueno, yo era Mordor. Murdoch. Mordor. No Murdor. Era Mordor. ¿Por qué? Porque estabas... Sí. Murdoch era loco, ¿no? Yo siempre era Mordor. Mordor era Mordor. Yo creo que Aníbal me gustaba a mí. Aníbal Lecter. No. Me encanta que los planes salgan bien. Ay, qué puro, ¿eh? Sí. Como se vestía de lagarto. Sí. Y Mirad. Félix era el guaperas. Félix. Guaperas. Bueno, voy a echar el ajo, abundante ajo, ¿eh? Venga, para adentro. Como una cabeza de ajo. Ya sabéis que al cocinarse todo junto, el ajo ya no repite. El ajo ya no repite. El ajo ya no repite. Ahí. Venga. Bueno, sopina castellana. El pan, téngulo ahí secando, porque no era pan duro. El chosco, téngulo ahí cortaín. En trozos un poco grandes. Quiero que se encuentren los trozos, pero fijaros, yo no voy a meter aquí dentro el chosco, ¿eh? Yo voy a hacer un poquitín aparte para desgrasarlo un poco y luego colocarlo ya en el platín. No voy a meterlo dentro con esopes. Dice que si ese chosco es cocido. Sí, te lo dije. Este es cocido y lleva lengua y caña de lomo. Cabecero de lomo, perdón. Uno de los embutidos más antiguos del mundo, el chosco de Tineo. Cuidado, no lo hay en ninguna otra parte del mundo. Así que hay que disfrutarlo aquí. No sabemos lo que tenemos. No sabemos lo que tenemos. No estamos locos, que no sabemos lo que tenemos. Venga ahí. Tenemos correo potal, también. Venga. Bueno, ¿qué más? Quita para acá. Yo voy a echar un poco de sidra a la misopina. Sí, hay gente que echa una gotina de vino blanco, yo voy a echar un poco de sidra. 3 cartas nos Ahí mandasteis, está. mira. Crispi, toma, te doy una. No, pues estoy ocupado, ¿eh? A ver, Mirenchu Bartolomé. ¡Ole, Mirenchu! Ay, Mirenchu, cómo te queremos, Mirenchu. Bon año y prestoses fiestas navideñas. Ahí está. Lee. Ahí. Lee lo personal. A mis amigos de Siempre al Día de nuestra televisión asturiana, os desea vuestra siempre amiga Mirenchu Bartolomé, prestoses fiestas y bon año 2022. Ole, ponla al lado de Lucio, ponla al lado Vale, de Lucio. Mancheloto. Dice aquí, a ver, ¿esta quién es? Espera, ¿eh? Consuelo Prieto. Ay, Consuelo Dice, Prieto. soy una mujer de casi 70 años que siempre falé asturiano, pero llevé un golpe en la cabeza y desperté hablando solamente castellano. Por eso quiero felicitaros con este escrito en asturiano. Un día de mucho calor, que tapa tirase pan arriba y nun facer nada, apetecióseme ir a Olloniego caminando pa conocer la TPA. Nun puedo más, díxeos al llegar, aguardáis un poco pa que tome aliento. Gústeme todos los bailes de Asturias, pero el que más me gusta ye el pericote. Quiero participar también en el concurso de les cestes. Muchas felicidades. Es como un popurri de cosas, lo que nos has contado. Y todo muy juntito Está para que no pase costándome, frío. sí. Dice, muchas felicidades para todos vosotros en estas fiestas navideñas. Veo vos todos los días. Consuelo Prieto Fernández. Ole. Y el Sí, teléfono, señor. por si la queremos llamar. ¡Feliz año nuevo! La ponla en Sí. el árbol, Cristi. Muy bien, muy y bien. tenemos otra más de Isabel de Gijón. Vale, Que, mira, escucha, otra vez el sello de Montserrat Caballé. porque está en promoción. Está en promoción. Mira, Montserrat Caballé. mira el sello, Ali. Cuidado ahí con un sello. ¿Cuánto vale un Mira, sello? Depende si es 80 céntimos se pone ahí, vale, ¿no? A2 o... A ver. ¿Cómo ye?
Hombre, si ¿Cuánto vale? A ver, todo lo que no sabe, sí, 80 céntimos. Que los uso. Sí. Dice, deseo que tengáis unas felices fiestas y un próspero año nuevo para todos los que formáis el equipo de Siempre al Día. Un fuerte abrazo, chicos. Anda, todo loquito, dímelo a mí que lo uso. Claro, que yo hago muchos envíos. Hombre, que María hace muchos envíos. Claro. María es una enviadora. Feliz Navidad. ¿Qué? Es que yo los tengo por A2 y entonces no sé, pero sé que yo el que uso no es el básico. Bueno, da igual, que va aquí distintos por eso. A ver, el pan, lo dicho, ¿Dónde lo pongo? Unos minutinos ahí que tostara para que seque. Mirad, ahora el pan, pancín de escanda. Recordar que esto, si tenéis el pan de 2 días o del día anterior, que hay aprovechamiento, no fue falta hacerlo, pero este pan ya era del día de hoy. Cris, entonces casi quería que esto era la pota del correo postal y casi he hecho mano de ella. No, el tema es que te me quemes ahí, sí, la mar. por eso. Mirad, tiene que ir dorando un poco el ajo, no sé si se puede ver, a ver si puedo inclinarlo un poco. Los sobres los tiro, A ver, ¿a quién voy? Mirad, ¿veis? Pero que no queme, porque el ajo si quema, María... Amarga. Del grupo tequila. Del grupo tequila. Muy bien, ¿veis? Que coja colorín ahí, A ver. Muy bien. Siempre lo dice el Borja, nunca lo habías oído. Borja, es que no ves mucho el programa, hijo. Mira, escucha, Patri. Antes de ir a Publi voy a enseñar 17 minutos, las cartas del total. Si no, no da tiempo a hacerse la sopa. No, las cartas no. Venga, voy a echar... Tiene que estar media hora la sopa, quedan 17 minutos. Voy a echar ya, ¿veis? Ahí el pan. Hermi con su nieta Aida. Adentro. Sofía de Aboniella, pone aquí, Abaniella, Pola de Allande. Abaniella y en Cuba. Lidia y José de Villayana. Mira qué ricos. Ahí, ¿veis? Luego Lucas, Emilio y Enzo de Oviedo. Todos estos os voy a colgar ahora en la publi. Barón Dandy y su madre Madalena. Bueno, yo soy ¿Qué recuerdos el Barón Dandy? ¿Qué recuerdos el Barón Dandy? Y de Mari Pompins, que también me acuerdo de ella. Recuerdos? Y Albina y Sole, 175 años entre las dos. Ahí voy, Mirad. Ahí están. Ala, vais para el árbol. Cucharadina de pimentón dulce. Ahí. Mizquetina de pimentón picante. Mica, igual adentro. Pinzas ya, Patri. A tope, mezclamos. Ahí. ¿Veis? Bien rehogado todo, Y ahora, Asturias de mi querer. ¡Sensación de vivir! Un poquitín de sidra asturiana. O Melrose Place. Un poco ahí, que da un sabor a esto espectacular. Vino blanco o un poco de sidre. ¿Quién te pedía de sensación? Mira cómo huele. Sí. Mira cómo huele. ¿Quién te pide? Otra gotina de sidra. ¿Quién te pide? Otra gotina de sidra. Tú y eso así de Brenda. Yo Cameron. ¿No? No, sensación de vivir, yo soy... es que no lo vi a María. Brenda Walsh. No, pero no. Tori Spelling, no. Donna. No, yo no lo vi, no me gustaba. Kelly. En serio. A mí no me gustaba, en serio. No. Yo Luke Perry. Bueno, eché la sidra, Y ahora venga, mirad. Caldín de pita. Podéis mezclar caldo de pita con un poco de caldo de carne. Yo uso caldo de pita. Pa' adentro, que cubra, Necesito más pinzas, producción. Caldín de pita, toma ya. Dentro. Barón y bueno, Dandy. yo aquí, mirad, yo tengo otro toquecín que a mí me gusta para les sopines de ajo, que lleve un poquitín de romero y de también tomillo fresco. Pero esto, una hojina y un poco. Me gusta echarle porque me gusta el saborín que da. Pero vosotros, si no os gusta, no lo hagáis, Ahí está, ¿veis? Y ahora esto tenía que estar media hora, que no la tenemos. Yo voy a tapar ya para que acelere, para poder presentar algo. Vale. Y sal al final del todo, ¿de acuerdo? Sal al final del todo. Bueno, y por otro lado, el chosco, mirad, como no quiero tampoco que me quede muy grasosa la sopa, voy a saltear el chosco a fuego vivo aquí en una sartén y si no me suelta demasiada grasa, lo incorporo para adentro. Si me suelta mucha grasa, aparto un poco. No creo que la suelte, pero bueno, por si acaso, Veo, echa una gotinacito del Vamos a Publi Crispy. Ahí, pero esto tengo que hacerlo antes, de Jaime. Vale. Bien caliente así, Y el chosquín de tineu. ¡Ay, qué maravilla! Carmen y su nieta, adentro. te voy a cambiar por otra que tienes aquí, Carmen. Venga, ahí va el chosco. ¿Dónde está otra Carmen? Aquí. Ahí. Carmen, te cambio por Carmen y su nieta, Venga. que eres la misma. En este caso ya veis que corté los trocinos no muy finos. Quiero que se encuentre el chosco. Quiero que ¿Viste? cuando el pan se deshaga, quiero que el chosco lo encontremos y lo veamos. Y cuando comamos llegamos, anda, ¿y esto tan rico que hay aquí? ¿Será chosco? ¿Qué? ¿Y es chosco? ¡Hala! ¿Y es chosco? Pues por eso, y por eso ahora voy a caramelizar un poco para que coja ese saborín con el caramelizado y luego lo añadimos ahí. Muy bien. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a ir a Publi, salteamos el chosco que caramelice un poco por fuera, que da otro saborcillo luego, y se lo incorporamos a nuestra sopa de ajo, Vale. Venga, pues ahora volvemos, hala. hala.
Estamos dando al chosco aquí de Tineo. Mira Borja también a dos carrillos ahí. A mandíbula batiente. A ver, hay mucha gente poniendo, ¿eso que estás haciendo no son sopes de ajo? Son sopes de ajo, lo que pasa es que yo en vez de echar el jamón, he hecho chosco de Tineo. La única diferencia. En muchas partes de España le incorporan un poquitín de vino blanco, generalmente vino blanco añejo, que esté madurado y que tiene un sabor muy especial. Sí. Yo en vez de echar ese vino blanco añejo, eché un toquecín de sidra asturiana de la nuestra, con la etiquetina. También otro producto que está dentro de la marca de calidad de Alimentos del Paraíso. Entonces, son sopes de ajo, lo que pasa es que asturianizáis. En vez de jamón, chosco de Tineo, y en vez de ese vino blanco añejo, sidra asturiana. Y os quejáis, hombre. Mira. Ay, mira. Dice, ole mi mirenchu, es mira. Lucio. Sería media hora de cocción, ¿eh? Media orina. A ver. Vale. También podéis hacerlo rico, Cris. O sea, si en vez de caldo, con agua. Tampoco pasaría nada, ¿eh? Y el punto que os guste, eso ya cada uno. Podéis dejarlo un poco más caldoso. A mí me gustan las que sean espesines. No sé cómo te gusten a ti. Si las veis también muy espesas, podéis echar una gotina de agua o más caldo, que no pasa nada. Voy a echar una gotina de agua. Pero a mí me gustan espeses, ¿eh? Los que nos estáis mandando fotos de vuestras mascotas y no las estamos sacando, es que hemos decidido poner un filtro, porque como hay tantas fotos como si sacamos encima las mascotas... Un poco de agua, ¿eh? Fijaros a qué estamos y ya tenemos el tendedero este lleno de fotos, pues las mascotas no las vamos a poner de momento, ¿vale? Eso. Sé que no mandáis y mascotas. hacéis el pancín, ¿eh? Esto sería a fuego suave en una coco de estas de hierro, pues media hora, pero media hora nosotros no tenemos, entonces... habrá que sacarlo un poco antes, ¿no os parece? Yo, mirad, al final ya casi, cuando ya casi están, imaginaos que pasaron 20 minutinos, ya he hecho el chosco. Ahí para adentro. Ahí. En vez de echar el jamón, yo he hecho chosco. Dicen que ¿dónde se compra el chosco de Tineo? Hombre, pues lo hay en la farmacia. En las carnicerías, madre, en los supermercados asturianos, en todos. En todos. En la sección de charcutería. Voy a deciros todos, da igual que sea Limerca, da igual que sea Más y Más, da igual que sea Carrefour, da igual que sea El Campo, da igual que sea, ¿qué más hay? Día. ¿Una serie esto? Todos, en todos hay, ¿eh? Y luego hay un montón de carnicerías piquiñines de comercio de cercanía que también lo tienen, hombre. ¿Qué serie es esta, Crispy? Dayana. Mira Dayana, ¿cómo la sabes? Dayana, acuérdese de ella, Elizabeth. Era la guapísima Elizabeth. Y luego, ay, ¿cómo se llamaba el lagarto bueno? Willy, el lagarto, el primer lagarto que se fue con los lagartos y se hizo bueno, que era, encima era el de Freddy Krueger. Donovan era guapera, eso. Donovan. Bueno, de guapo tenía lo justo. Bueno, hombre, aquellos años era el estereotipo. Era tipo Bertín Osborne. Era así. ¿Perdón? ¿No? Donovan tipo Bertín Osborne. Sí, hombre, como Bertín Osborne. No, así, ¿cómo que no? Con el pecho al aire. ¿Cómo que no? ¿Qué dices? ¿No? ¿Qué tendrá que ver? Era macho alfa. Donovan no debía medir unos 70, eso para ¿Qué dices, unos 70? Y Bertín es un mozo bien alto. Mira. A ver. El lagarto de V medía 2 metros. Y llegaba y por aquí. O sea que el tío medía unos 90. Es que yo lagarto de V no lo visualizo. ¿No? No. ¿No? Yo solo me acuerdo era de Dayana. Verde. Dayana era lagartija. Sí, lagartija. Era lagartija. Sí, y con aquel mono rojo. Uy, apretado, ¿eh? Fíjate, acuérdate, Y la V aquí así, aquel mono y la V aquí, y aquella pistola cuadrada, ¿qué tal? Y hacía así. Madre. Qué guay V, ¿cómo impactó esa serie? V, sí. Comiendo ratones. Ratones que eran de gominola. Bueno. Que luego vendieron un montón. Luego vendíase la tele indiscreta, ¿acordáis de la tele indiscreta? Y traía los pegatines de V y todo el mundo la compraba. Sí. Cachilámar, qué tiempo. ¿Y la Super Pop? Ay, pero la Super Pop no traía V. No me acordé, me relacioné con la... La Super Pop, ¿qué tiene que ver Super Pop ahora con la Super Pop era de la época de la tele indiscreta. Pero no tenía que ver nada con una V. Pero revistas de la época sí. Ay, bueno, sí, es verdad. Claro. Y el Vale. Ay, el Vale con toda la programación. Con toda la programación de la tele. Ya te vale. ¿Ah, sí? Sí, no, el Vale sí. El Vale era historias de cosas, de cuentos. El Vale tenía la programación de la tele, ¿no? Bueno, eso tendría todos los periódicos. Y luego aquello que también desapareció, que era... No, hombre, había una revista que era la programación durante todo el mes de televisión. ¿Cómo se llamaba? Y ponía lo que salía el lunes. TP. ¡Ay, madre! TP, que luego vino TPA. De ahí vino, de ahí vinimos nosotros, de ahí nacimos. TPA. Mirad, Solo me quedaría una cocina, mirad. El huevo, huevinos
ecológicos de Taramundi, también dentro de Alimentos del Paraíso. Tenemos una maravilla de productos. Podéis poner un huevín fuera para que se haga en la sopita, pero me gusta echarlo tipo hilado. Echo el huevo y remuevo. Ahí, vale. ¿veis? Así, removemos. Para mañana nos dicen aquí que va a ser esta canción, porque eso, así no para que hile el huevo. Juntos de Paloma San Basilio. Ahí, venga, Pilar. Juntos. Esa la ponemos café mañana. parados. Mañana para un minutín así, juntos, ¿veis? ¿Cómo empieza a hilar? Ahí. Os recuerdo ¿Ya que la esto cantamos, debería Ali? estar ¿Ah, sí? su media horita, ¿eh? Vaya por Dios, su no media me daba horita cuenta. haciéndose la sopa de ajo. Y una sopa que guapa no oye, pero está muy rica. Ya, la verdad es que no. Y una sopa ¡Ay, que guapa. MacGyver! Guapa no oye. Ay, MacGyver. Que lo arreglaba todo con un MacGyver chicle. con un chicle de bom, bom, Sí. bom, 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 boomer. Bum, 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 Y de bum. chain cereza y chain cola. Sí. Ay, Tenía chain. que ser Che. Chain cola. Sí. Ay, las fotos. Ahí el huevín. ¿Veis un Calla. minutín? Uy, Patri, Pa' pero que ahí no hile, las ¿eh? vemos, ponernos ahí. Ahí. Sí, sí, ponlas, A ver, ponlas, a que ver. las leemos. Voy, yo las sí. veo desde aquí. Espera, pero yo sí desde aquí. A ver, Ahí. mira. Un Venga, ya está saludín, hilado. Tino y Madalena de Ciaño. Ya está hilado el huevín. ¿Qué son, bollinos preñados o qué Ahí. es eso? Tengo que probar de sal, ¿eh? Es un Venga. casadillo, ¿no, Guille? No, bollos preñados, ¿no? Ah. ¡Hola! Hamburguesa de cachopo. Qué bueno. Hamburguesa de cachopo. En pan brioche. ¿Cómo está esto? Bea de Oviedo. ¿Cómo está esta igual sopa? demasiado, Bea. Otra. Un poco usado. Mi ensalada de setas y langostinos. Voy a bajarlo, que salta. Lenny de la Manjoya. Bien, yo soy más de por ahí, sí. Padre. Cebollas rellenas de mar y de feleches, me encantan, Cris, las cebollas rellenas. qué? Cebollas rellenas. Guau, además están caramelizadas, están confitadas, están Riquísimas, espectaculares. me A mí me flipan. gustan mucho. ¿Y los pimientos? Pimientos rellenos de carne Eso, y bueno, arroz. en Blimea mercedrimea. con arroz no se suelen rellenar, y con carne y una guisada. Pero bueno, están buenos también. Otra. Hola. Tarta de bizcocho y crema, Ay. cumple de mi hija Mari de Sama. Qué rico. 42 años, ¿eh? ¡Qué rico! Qué colorinchi, ¿no? ¡Qué ¡Ay, rico! mora! De sopines ya. Tiene moras rojas. Mira, ¿qué? ¿40 y qué? Ah, un 4 y... Ah, el otro no sabe cuál lleno. ¿Y un 2 o y un 2? ¿O y un interrogante? ¡Ay, ya! ¿Qué y un interrogante? Será como tú, que no quieres decir la edad. Que hay tantos, ¿eh? Bueno, 40 y tantos. No, 30 y tantos. Ahí. Ay, de una mora negra también. Tortilla de macarrones. Bueno, soy muy típico en Italia también, sí, para reutilizar producto. Delfín. Tortilla de macarrón. Tornín de Gijón. Muy rico Delfín también. tornín. Otra. Muy rico, y el chosco, de verdad. el Conejo guisado ¡Ay, con cómo te brócoli. gusta, María! Uno de tus platos preferidos. María del Cueto, una vez hicimos aquí conejo. ¿Qué conejo? Hicimos aquí conejo y se armó aquí la... Bueno, corrillo más que la liebre. Hombre, sí. Imposible con ello, ¿eh? Bueno, se yo no lo puso como, yo- María no, yo no lo como, hasta no lo nerviosa. como, no lo hasta como. nerviosa, ¿eh? Dame pena. Tarta de turrón, Cedi Por el Cedi tema del Muñiz. conejo de María se puso nerviosa. Sama de Langreo. Tarta de turrón de Ceci Muñiz de Sama de Llangreu. Muy rico, la tarta de turrón, muy rico. Sardines, ¡ay! Sardines trechaes, con puré de patata. ¿Qué ye van trechaes? rellenines, que van rellenes. Van rellenines. Los galegos dicen rechao, relleno. Van rellenines con pimiento y tal, están muy buenos. Yo con bocartes también lo hice, también con hombrimos, eso está muy rico. Bueno, Vale. esto ya estaría, ¿eh? Vale, a ver, había que dejarlo un poquitín más, pero no hay tiempo. El Entonces- 5 de enero va a haber un programa especial que ya os lo conté ayer, que es una fusión de la TPA Sí. y la tele gallega. Anda. Anda, no me escuchaste Sí. ayer, ¿no? Vale. Sí, hombre, sí, un A ver, especial, que ¿de va qué? a Sonia Fidalgo. Ah, muy bien. Sí, y que el van a presentador estar... gallego Arturo Fernández, Eso. que es un gallego, y van a hacer un programa O tren que me musical eleva. en tren, efectivamente. O tren que me eleva. En tren. Y entonces van a cantar, va a haber gente Sí. como Luz Casal, como Marisa Madre. Valle Rosa, o sea, va a ser un programón. Y va a ser el día 5 de enero. Joder, me encanta. Y lo van a echar en la TPA y en la TVG. Que galego y asturiano es un Correcto. primo hermano. Sí. Que cousa es así. Venga, Y así, bueno. más. Pues nada, ¿cuánto queda? María Donovan medía Un minuto. 1,89. Uy, los chopines de ajo con su toque de sidra. ¡Hombre, Michael Knight! Ahí, el coche fantástico. Bueno, mañana tenemos otro platazo, ¿eh? Melosu de Gocho Asturcelta. Cuidadito mañana, ¿eh? Vaya Y chopines de ajo. decía Michael, Kit, te necesito. Sí, I need you, kid, I need Y ahí you. llegaba Kit, I need you. que conducía solo. Sopines de ajo espectaculares, toque de sidra asturiana, huevinos ecológicos de Taramundi, chosco de tineo. Bueno. Alimentos del Paraíso por toes les esquines. Dice Lucio cuidadito, que Donovan estaba muy curioso hasta que llegó Alex Boada y lo cambió todo. Ahí. Hay que presentar a Lucio y a Boada, ¿eh? Porque aquí hay amor, ¿eh? ¡Hala, que mañana volvemos!
¿Qué se opina?